Nacen por la necesidad de ocultar o de esconder toda la tristeza que transmite el barrio, esa decadencia, esa descomposición. Era necesario que alguien la ocultase o la disimulase o hiciese algo. Y yo, como soy pintor, decidí que lo mejor que podía hacer era ser yo quien iniciase ese proyecto, ¿no? Yo lo único que intento es transmitir esperanza, ilusión, que es una ciudad con mucho potencial y con un potencial sobre todo cultural muy importante, y yo no sé si tengo capacidad para hacerlo porque tampoco soy un mesías, pero evidentemente la fuerza del arte ha demostrado que sirve para muchísimo y para poder cambiarlo. As cores que visten estas novas leiras, as cores que visten estas novas leiras. Estas novas leiras. Empezamos en el año 2008 y las primeras que se pintan son en este entorno, en el entorno de la Plaza de la Taona, y las empiezo con mi hija Estrella y yo. Ella primero era un poco mi ayudante, quien me sujetaba los botes de pintura y las brochas, y ella daba sus primeras pinceladas, y empieza todo aquí en el año 2008, en el mes de agosto del año 2008. Decido convocar a los amigos artistas que tengo, pues para darle un mayor empuje, que no se vea que es un proyecto unitario de una persona sola, de un artista solitario, y decido llamar a mis amigos músicos, a mis amigos poetas, a mis amigos fotógrafos, y los convoco a todos ese fin de semana, el primer fin de semana de septiembre, en esta plazoleta, en la Plaza de la Taona, y ahí es donde comienza el germen del festival. Pues porque me parecía la obra más grande de la historia de la pintura española y sobre todo la primera gran obra del arte moderno en España. Y creí que era un elemento muy fácilmente interpretable, muy fácilmente diferenciado por cada uno de los artistas que viniesen a hacerla, y luego aparecen una serie de cosas que me confirman que tenía que ser ese cuadro. Uno, por ejemplo, el cuadro súper vertical, con todos los elementos muy verticales, y el único elemento de horizontal es el cánido. El cánido es el único elemento, y es sobre todo lo que se sostiene toda la escena. Y después historias como que Agustina de Sarmiento era de Ponteareas, había nacido en Ponteareas y nació y vivió en el monasterio de Cánido, ¿sabes? Entonces esa similitud fonética me parecía que era una señal divina para decirme que tenía que haber hecho las meninas, claro. Yo lo que hago es a lo mejor reclutar un ejército maravilloso de gente que en lugar de lanzas o de armas tienen pinceles y sprays, ¿sabes? Entonces, para mí, todos, absolutamente todos, son extremadamente bellos, humanamente fantásticos y cariñosamente mi familia, ¿no? Antes podía venir a pintar cualquiera que tuviese ganas o interés por venir al barrio. Ahora es todo mucho más selectivo, sobre todo porque quedan menos espacios
y yo me preocupo más por intentar darles lo que ellos quieren hacer. Si quieren una cumbre con pico, una textura rugosa o deshecha, si quieren una pared vieja que tenga una parte de madera, intento complacer más los deseos en cuanto al soporte y lo busco más. Y otra es que recibo 300 solicitudes cada año ahora para venir a participar y no me queda otra que tener la crueldad de ser yo quien decida quién puede venir y quién no. Menina, e eu sou o menino dela. El problema es que todo el mundo se va hacia el gran formato porque parece lo más espectacular, ¿no? Y me he dado cuenta, cuanto más grande vamos, que ahora lo que mola son las pequeñitas, ¿sabes? Entonces le he pedido a alguno que pintase muy pequeño formato, ¿sabes? Pues para que haya ese contraste y aparte que nos diferencia de los demás encuentros. Ahora parece que las ciudades tienen que tener unos murales enormes, todas las ciudades que tengan medianeras visibles, todas tienen que tener esa monumentalidad o esa majestuosidad, ¿no? Y sin embargo, cosas ínfimas o pequeños detalles o simples gotas de agua bien situadas y bien establecidas pueden ser igual de maravillosas. Entonces yo creo que todo el proyecto, todo lo maravilloso de todo este proyecto es esa convivencia o ese diálogo perfecto entre todos los tipos de manifestaciones artísticas. Yo creo que todo cambia con la campaña de Banksy. Cuando Banksy empieza a entrar en nuestras vidas y con aquel mensaje de Banksy desde la página oficial de Banksy, cuando me mandan aquel correo, yo me doy cuenta de que eso no es un juego, ¿sabes? De que hay algo muy potente detrás y luego pues también la cantidad de gente que está viniendo a vernos. Bueno, todo nace por el interés de Estrella Galicia por patrocinar y colaborar en nuestro proyecto. Me ofrecen la posibilidad de traer a un artista potente para darle nombre y caché al festival. Y primero, yo creo que hasta la primera reunión hablábamos de músicos, ¿no? Podíamos traer a un músico tal, pues para que arrastrase gente, pero luego lo pensamos y dijimos, bueno, tiene que ser un artista plástico, porque la base principal de todo el evento, sobre lo que se sostiene es arte público. Contratan a una empresa de publicidad para que le dé una vuelta y ellos proponen, bueno, podemos traer a Banksy, a Invader o a Urben. Urben o Invader tenían un caché, tú les pagabas, venían, hacían su obra, los saludabas, le dabas la mano, te tomabas una cerveza 1906 con él y te ibas. Pero Banksy era imposible, nadie sabía absolutamente nada de Banksy, o sí, habrá mucha gente que sepa cosas sobre Banksy y que no se sepa. Evidentemente es un artista que proviene de una escuela y de un estilo concreto, de una zona determinada, donde aparecen las primeras obras, y estoy convencido de que se tiene que saber algo más de lo que en realidad se dice. La campaña consiste en inundar Londres y Bristol de vallas en las que dice, querido Banksy, somos los vecinos de un barrio en Ferrol, en España, y hemos reservado una pared para que haga nuestras vidas muchísimo más confortables e ilusionantes. Firmado Las Meninas de Canido. Esa campaña dio la vuelta al mundo. Todos los medios de comunicación, las televisiones, las radios, todo el mundo decía, ¿quiénes son estos locos que de repente se presentan en Londres para llenar? Y por si fuese poco, en las 2 últimas semanas salen en las portadas de todos los diarios de mayor tirada de Europa, Correo de la Sierra, Daily Telegraph, The Times, salen todos. Entonces, bueno, fue una campaña de mucho dinero, una gran apuesta de 1906,
pero que también bueno, que hizo que nuestro nombre sonase pues, en todo el mundo. Y a todo esto no tengo la menor duda de que Banksy se enteró. Yo considero que el silencio implica que pueda haber algo de ese grupo artístico, no de esa figura concreta de un personaje. Yo tengo un par de pruebas pequeñas, pero que no puedo ir por ahí diciendo «Hey, Banksy me dijo que...», porque pareceré un loco, un colgado, y hará que pierda muchísima credibilidad con respecto a todo el proyecto de muchísimos artistas que para mí tienen tanta importancia como tiene él. ¿Sabes? Para mí Banksy y la persona más insignificante o más desconocida del mundo del arte que haya venido a participar, solo por el hecho de querer formar parte de esta gran familia, para mí tienen tanto mérito como lo puede tener Banksy. Hay una cosa evidente y es que el arte urbano dura lo que dura el tiempo de realizarlo. Una vez que el artista lo termina y lo firma, ya tiene riesgo de perderse, ¿no? El artista yo creo que es muy consciente de todo ello. Esa búsqueda de la eternidad de los museos es parte de todo lo que yo intento desarrollar y es la idea de desconceptualizar de que el arte puro tiene que estar solo en museos, de que tiene que ser popular. Entonces, como todo lo de la vida popular acaba descomponiéndose, deshaciéndose o formando parte del propio proyecto, ¿no? Entonces, sí, somos todos conscientes de que dura lo que tiene que durar y evidentemente no podemos garantizar hacerlas perpetuas, ¿sabes? Se pierden, mira, la casa se cae, se vende, se compra y el nuevo propietario viene y la pinta y vuelve a reconstruirla. Es decir, que no podemos preocuparnos ni por garantizarlas ni por mantenerlas vivas porque no tenemos esa capacidad para hacerlo. No tenía nada de dinero, ya sabía lo que iba a hacer, que os pague un marinero perro, fija el marinero se alcohol, hoy perro, fija el marinero se alcohol, Hay una serie de cambios importantísimos sociales, económicos, pero siempre basado en el costumbrismo y en la tradición, ¿sabes? No dejo de sentir lo mismo que sentí en mi niñez. Yo creo que todo esto además viene, como dijo Rilke, que la patria de uno es su infancia, yo creo que todo esto viene originado o provocado por mis vivencias en mi pasado. Yo era un niño gordito de gafas así de gordas con la que muchos niños no querían jugar porque no era apto para el deporte, y mi abuelo me traía cajas de tizas, con esas tizas pintaba estas primeras paredes. Estamos en un punto dificilísimo. La feroz gentrificación puede llegar a conquistarlo y a dominarlo y a fagocitarlo, y no sé hasta qué punto estoy haciendo el bien y estoy haciendo el mal, ¿no? Pero evidentemente el cambio del barrio ha sido brutal. Se ha regenerado o se han reconstruido un montón de ruinas, se está construyendo muchísimo. Además hay algo fascinante que es la libertad urbanística que tenemos en el barrio. No hay una normativa establecida y cada uno puede construir la casa que mejor considere para vivir. Se sigue manteniendo un poco en algunas partes, sobre todo en esta parte vieja, de ese toque de aldea, ese ruralismo que lo compone. E incluso yo muchas veces digo que lo que hago es una acción de arte rural, no de arte urbano, ¿sabes? Quiero diferenciar además ese concepto de aldea de Canido o de zona alta independientemente del resto de la ciudad. Podría ser perfectamente cualquier parte de Ferrol. Lo que estamos haciendo, Ferrol es una ciudad a la que le afecta la crisis enormemente desde hace muchos años y muchos barrios están en el estado en el que estamos nosotros, o en el que estábamos nosotros. Pero no creo ni siquiera que pudiese ser contagiable a otros espacios. Es parte de la identidad del barrio y sobre todo pues eso, basado en la tradición, en ese costumbrismo del que hablaba,
en ese toque de aldea en el que todos nos conocemos, todos somos una gran familia. Los que están viniendo recientemente, los que llegan nuevos, se integran y ahora mismo se está creando una comunidad muy abierta en la que gente humilde que vivía antes aquí o que llevan toda la vida aquí convive con gente de mucho dinero que se están viniendo también a vivir aquí. Entonces no hay esa jerarquización ni esa forma de clases, esa lucha de clases, y lo que es todo muy integrador. Yo creo que es uno de los aspectos más ricos que hemos podido conseguir en el barrio. Luego es rejuvenecerlo en un barrio extremadamente envejecido y ahora se ha multiplicado por 2 o por 3 el número de niños inscritos en el colegio del crucero, se ven niños por la calle constantemente, entonces ya solo eso le da un aire muchísimo más joven. Menina fea, mi cara guapa, quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta a Miguel Velázquez? Porque siempre salís tú y el Papa. Mami, ¿será que es que yo no soy muy guapa? Dime guapa. Da miedo que sea una moda, que se convierta en un barrio hipster de moda en el que de repente dentro de unos días que pase de moda y que vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Pero bueno, habrá que atenerse y habrá que arriesgarse y ver cómo el propio tiempo o el propio barrio sabe también mantenerse sin mí, ¿sabes? Yo quizá he hecho lo que he podido y también reconozco y soy consciente de que en cualquier momento dejaré de hacerlo o acabará. Cuando el barrio no necesite que yo contribuya de esta manera o cuando el propio barrio por sí solo sepa mantenerse vivo, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fuese? Un barrio nuevo, un barrio ilusionado, en una ciudad con futuro, con esperanza, una ciudad en la que dejemos de ser el patito feo de Galicia, una ciudad que deje de ser castigada una y otra vez y que recupere su dignidad, ¿no? Entonces me encantaría que la gente de Ferrol tuviese el orgullo y la satisfacción y la fuerza para decir soy de Ferrol con orgullo, pero decirlo desde aquí, desde la propia ciudad, ¿no? No que lo digan, que ese orgullo solo salga de la gente, de los ferrolanos que viven fuera, ¿no? Entonces me imagino que cuando no se necesite que sigamos gritando auxilio, esto podrá tener un final digno. Yo creo que había unas 450 antes de la intervención de este año, estaremos ya aproximadamente sobre las 500. Para mí son todas maravillosas, maravillosas, pero hay una muy especial que acaban de terminar este año y es en la que cuando falleció Paula, que era el alma mater de toda la producción y de todo el evento, quien construía todos los medios para que yo pudiese seguir dignificando y peleando por esto. Paula falleció hace 3 semanas de un trágico accidente y nos dejó a todos conmocionados, totalmente en shock y totalmente destrozados. Un mural reza las palabras, la carta de despedida que yo le hice a ella. Sei que non será eterna, mais se alumea esa estrela, podes estar segura. Está en la plaza y no dejo de emocionarme solo con pensar en su recuerdo, en su sonrisa y en todo lo mucho que hizo ella porque todo esto esté funcionando como funciona, ¿no? Entonces, si tengo que destacar alguno en especial es el de ella. Por moito tempo